que ha enviado, la última carta que ha enviado el pastor para nosotros. Recordemos que estamos siguiendo la serie de las cartas de Pablo, como Pablo nos va enseñando un poco más de nuestro Señor. Si la carta te es de bendición, las reflexiones que el pastor utiliza te animan, te da fuerza, o por ahí utiliza esa palabrita o esa oración que tú estabas pidiendo en oración para tu vida, yo te invito a que el día de mañana tú te puedas acercar al pastor y darle las gracias, ¿sí? Porque la palabra del Señor dice: honra a quien honra merece. Entonces, si por ahí esta carta que yo personalmente siempre le solicito al pastor que nos dé, te es de bendición, agradécele, acércate y agradécele. Sería un bonito gesto para él. Dice así: queridos jóvenes de la Iglesia Bautista Vida Nueva de Monterrico, es mi esperanza en Dios que cada día sus vidas sean transformadas por su palabra y por la obra del Espíritu Santo, quien mora en cada uno de sus hijos. Hemos avanzado ya casi hasta la mitad del año. Seguro que han tenido muchos desafíos, pruebas, tentaciones, gozos y tal vez también tristezas, como todos experimentamos en nuestra vida terrenal, hasta que estemos gozando de la presencia de nuestro Dios. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la primera carta a los Corintios es una carta de exhortación, de esperanza en ser mejores en Cristo, para nuevos retos, para cambiar nuestra vida y ser más como Él. Quiero detenerme un rato en el capítulo 13 que ya han visto, en donde el apóstol Pablo nos enseña la importancia de practicar el verdadero amor, el cual nos lleva a vivir radicalmente opuestos a los conceptos del mundo. Dice así: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, mas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pudiese trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si yo mismo entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, si no vivo en amor, nada de lo que yo diga o haga importa. Si no vivo mostrando amor, nada de lo que sepa importará. Si no vivo mostrando amor, nada de lo que creo importará. Si no vivo mostrando amor, nada de lo que yo dé importa. Y si no tengo, en resumen, una vida de amor, nada importa. El amor es el vínculo perfecto y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Mostrémoslo con pureza unos a otros. Así como el amor, el conocimiento debe ir acompañado de humildad y de vivir las cosas que creemos y enseñamos. Si no nos engañamos a nosotros mismos, tal vez pensemos que tenemos mucho entendimiento, pero si no practicamos lo que decimos, tenemos una fe incorrecta. Recordemos que la teología es para practicarla, para vivirla, así como el amor es para ser compartido. Una de las cosas maravillosas que Dios nos ha dado por su gracia en el momento de la salvación son los dones espirituales. Si aún no conoces tu don o tus dones espirituales, puedes participar en nuestra iglesia de las clases que impartimos y pon en práctica los dones que Dios te dio para edificar a su iglesia. Y un día, luego de nuestra resurrección, cuando estemos allá con nuestro Salvador, le daremos cuentas a Dios de cómo hemos vivido nuestra vida a lo largo de nuestra salvación y también de cómo hemos practicado nuestros dones espirituales. Es mi deseo que no te quedes con las manos vacías, sino que seas recompensado con las coronas que Cristo nos dará y que son para darle la gloria. Preparemos nuestros corazones y alistémonos para participar mañana, domingo, de la Cena del Señor, en el Día del Señor. Es un hermoso cuadro memorial de lo que Cristo hizo para salvarnos, con la promesa de su regreso para llevarnos a su gloria. Queridos jóvenes, Dios mediante nos vemos pronto. Con el cariño y el aprecio de siempre, para cada uno de ustedes que son mi familia en la fe, su pastor Salvador. Bien, muchachos, creo que es un resumen óptimo de lo que hemos visto tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13 a lo largo de estas reuniones que hemos tenido sobre Primera de Corintios. Ya nos acercamos al final de la carta. Reitero, si lo que se ha mencionado acá ha sido de tu edificación, ha sido de tu agrado, te ha exhortado, te ha animado, mañana acércate al pastor. Somos seres humanos. Es importante ser siempre apreciados, ser amados. No demos las cosas por sentado. ¿Sí, chicos? Bien. El día de hoy
trayendo lo que nuestro pastor mismo nos menciona sobre el amor y sobre los dones espirituales, Pablo en el capítulo 14 nos va a dar una importante lección sobre el ejercicio de estas cosas. Y por tanto, el sermón de esta noche se llama Anhelando lo mejor. Un poquito de agua. Estoy seco. Bien. Vamos por favor al texto clave de esta noche, que es 1 Corintios capítulo 14, versículo del 39 al 40. 1 Corintios capítulo 14, versículo del 39 al 40. Un varón esforzado, valiente, futuro sacerdote de su hogar. Ahí está, Pedrito, caramba. Muy bien. A ver, fuerte para todos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí está. Interesante, ¿no? La conclusión de Pablo en el capítulo 14 es la siguiente. Mira, si buscas algo bueno, procura profetizar. Bien, Néstor, momento. Yo siempre quise ser adivino, leer el horóscopo, dar mucho dinero. ¿Dónde está ese poder, no? Bien. Procura profetizar. No impidas hablar en lengua. Si por ahí alguien aquí comienza a hablar en alemán, no le digas cállate. Procura aceptarlo. ¿Y qué más? ¿Qué es lo último que dice? En orden. Tiene que haber un orden. ¿Por qué este texto es importante? Porque es la conclusión de lo que Pablo nos va a enseñar sobre cómo ejercer correctamente nuestros dones espirituales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Es mi deseo que todos los que estén aquí presentes sean hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, entonces tienen el Espíritu Santo en su corazón y por ende han sido revestidos o han recibido regalos espirituales que nosotros como iglesia llamamos los dones espirituales. Hay un inmenso debate y una teología riquísima sobre los dones espirituales. La iglesia cristiana no tiene una uniformidad sobre posturas en estos asuntos. Algunos cristianos creen de que hay falsos cristianos, es decir, cristianos carnales que al final no van a ser salvos, porque si bien, por ejemplo, fueron bautizados, estuvieron entre nosotros, que eso también dice las Escrituras, pero no fueron de nosotros, es decir, no fueron parte de la iglesia invisible, sino solamente de la iglesia visible. Algunos cristianos creen que estos tipos de cristianos, los carnales, pueden recibir ciertos dones espirituales a pesar de que no han recibido la salvación. Otros dicen que no, que es necesaria solo y exclusivamente los cristianos salvos, es decir, los que pertenecen a la iglesia invisible, los verdaderos cristianos, son los que reciben los dones espirituales. Y ahí comienzan los debates. Hay cristianos que creen que determinados dones especiales siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, hay algunos metodistas, bueno, la mayoría de metodistas, pentecostales, algunos bautistas, que creen pues en que los dones de lengua, por ejemplo, siguen vigentes, ¿no? Los dones de sanidad siguen vigentes. A eso se los vamos a llamar continuistas. Y hay otros que creen pues de que estos dones cesaron, que tuvieron su momento en una determinada etapa histórica de la iglesia y por el propósito que estuvo vigente ya terminó, entonces ya no están vigentes. Y lo que vemos en el día de hoy más que nada son pues falsedades o experiencias pues propias de las personas que no son ciertas. Ya a estos los vamos a llamar cesionistas o cesacionistas. Estos son parte ya de la tradición reformada y algunas iglesias bautistas, como la nuestra. La nuestra es una iglesia cesacionista, por eso vas a escuchar a nuestro pastor y a nuestros líderes mencionar que determinados dones cesaron, ya no están vigentes al día de hoy. Entonces, no es un tema para discutir el día de hoy. Si por ahí tú piensas que esta clase va a ver sobre si los dones de lengua están vigentes o no están vigentes, no es para este momento. Dudas sobre ese aspecto pueden ser absueltas conversando con nuestro pastor o también en las clases de 101, 201, 301 y 401. Ahí ya te inscribes, ¿ya? Y bueno, los miércoles, que hubo determinados miércoles que se estuvo hablando todo sobre teología sistemática, ya hace bastante tiempo atrás, pero también se abordó esos temas. Entonces, si por ahí quieres aprender un poquito más, puedes acercarte a nuestro pastor y hacerle esas preguntas.
Sin embargo, lo que enseña nuestro apóstol Pablo sobre este asunto es muy interesante. Yo quiero ir al principio que hay detrás, independientemente sobre si están vigentes o no. Título personal no están vigentes. Creo que hay razones apropiadas para creer que estos dones, o al menos los dones de lenguas, por ejemplo, no están vigentes. Pero vamos a lo que nos dice Pablo. Vamos a entender por qué hay que anhelar lo mejor. ¿Cuál es el sentido de que haya dones mejores? Porque eso es lo que Pablo nos va a decir. Pablo nos va a colocar al parecer que hay dones que son mejores que otros, que hay regalos de Dios mejores que otros. Todos los regalos de Dios son buenos y son para la bendición de la iglesia, pero no todos tienen el mismo nivel. Hay algunos que son mejores y Pablo exhorta que eso podamos buscarlo. ¿Cuál es el sentido? Ser más poderosos, ser un pastor más influyente, ser un líder con más gente detrás tuyo, ser reconocido, abrir tu página de teología en Facebook o en YouTube. Vamos a ver cuál es el sentido por el cual un cristiano debe anhelar los dones mejores. Vamos a leer por favor del versículo 1 al 5 y ahora le voy a pedir a una dama, a una señorita piadosa, dadivosa, hacendosa de su hogar, ¿sí?, que será el motivo de orgullo, de alegría de su casa, que guiará a sus... Nadie, ya, a ver, ¿dónde están los hombres valientes, esforzados, futuros sacerdotes de su hogar? Ahí está, caramba. ¿Cómo qué capítulo? Ya, de las señoritas ninguna. Ahí está, Natalie. Ya, yo dice. Ya, a ver, vamos, Natalie, con fuerza. Seguir el amor. ¿Ah? A ver, Natalie, fuerte, del 1 al 5. El hablar en lenguas, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla de los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla de los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos los jóvenes hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén, interesante, ¿no? Entonces, a ver, dentro del contexto histórico en el que Pablo nos está hablando, existen estos dos dones, el don de profecía y el don de hablar en lenguas. Más allá de los ciertos errores que algunas personas hoy con determinada inocencia o ignorancia sobre este asunto, el don de profecía no significa de que Aarón, yo te veo mañana ganando la tinca, así que compra mañana sí o sí en Plaza B, acepta la cajera. No, ese no es el don de profecía, no eres un adivino. Recordemos que eran los profetas en el Antiguo Testamento. Las profecías en el Antiguo Testamento, en su mayoría, ¿eran sobre cosas futuras o eran sobre cosas presentes? Presentes, señores. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento eran sobre cosas presentes. Eran exhortaciones que los profetas tenían tanto al pueblo como al rey, como a determinadas autoridades civiles en ese momento de pecado o de desviación. Hay ciertas profecías de que tenían un futuro, sí, ciertos castigos, ciertas revelaciones o como las profecías mesiánicas, ¿no? Ciertas cosas se iban a cumplir más adelante, se cumplieron, ¿no? Pero la mayoría era sobre ese momento, porque el profeta no es aquel especialmente que te dice las cosas del futuro. En el Antiguo Testamento, recordemos, y ese es uno de los oficios que tiene nuestro Salvador, y no hablo de pastor, hablo de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los oficios que tiene nuestro Señor, es ser profeta, que Jesucristo nos va a decir cosas del futuro, más allá que hubo ciertas cosas del futuro que nuestro Señor Jesús dijo, por ejemplo en Mateo capítulo 24 o capítulo 25, por ejemplo, ¿no?, de la caída de Jerusalén y sobre ciertas señales para el fin del mundo. Pero lo que principalmente Jesús habló, ¿qué cosas eran? ¿Presentes o futuras? Presentes. Interpretaciones pasadas también.
Porque el profeta tiene la característica de hablar por parte de Dios. Ese es el oficio profético. Y el don de profecía era hablar por parte de Dios. En ese sentido, los apóstoles eran profetas. Y una persona profeta que se le puede considerar en ese momento o que tenía el don de profecía, era una persona de que podía brindarte palabra de Dios en ese momento. Por esa razón era de edificación en la iglesia. Ese es el sentido estricto del don de profecía. Néstor, ¿quiere decir de que una persona que tenía el don de profecía no podía saber ciertas cosas del futuro revelado por la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, como los profetas en el Antiguo Testamento, que había ciertas cosas en el futuro que tenían que revelar. Si tú, por ejemplo, lees Isaías, quizá muchos de aquí no han leído todo el libro de Isaías, de sus más de 60 capítulos que tiene el libro de Isaías, la mayoría son sobre cosas que estaban pasando en ese momento. Entonces, el don de profecía, no te centres en las cosas del futuro. Tenía sí, pero eran cosas mínimas. No era lo más trascendental del don de profecía o de tener el oficio de profeta en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Eso no era lo más importante. Lo importante es de que tú hablabas por parte de Dios. Que lo que tú estabas diciendo era porque el Señor a ti te lo había revelado. Cuando los dones cesaron, y tenemos fuertes testimonios de los padres de la iglesia en el siglo II, de que los dones ya habían cesado. Tenemos, por ejemplo, a Tertuliano, tenemos a Justino Mártir, tenemos a San Irineo, hombres del siglo II y siglo III de la iglesia, los padres apostólicos, se conoce esa etapa de la iglesia, ese estudio es la patrística. Todos ellos mencionaron de que los dones sobrenaturales, propios de hablar en lenguas, de sanidad o de profecía en el sentido de revelación del futuro, esos pedacitos extras, digamos, del don de profecía, habían cesado, ya no existía. Y que por tanto toda la revelación que se tenía era escritural, era sobre las cartas apostólicas y la Biblia hebrea que se le llamaba la Tanaj. Entonces, desde los inicios de la iglesia, ya había grandes registros de que los dones habían cesado. ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando se da el periodo de la Reforma Protestante, una de las pocas cosas que estuvo de acuerdo Lutero con Calvino, era de que el don de profecía en cierto sentido sigue vigente, que el don de profecía sigue vigente en su mayor aspecto, que era de enseñar por parte de Dios a la iglesia. Y por tanto no se redefine, pero se le da el enfoque que hoy tenemos del don de profecía en la mayoría de iglesias de sana doctrina. El don de profecía es simplemente interpretar y enseñar de manera correcta, coherente y eficiente con el poder del Espíritu Santo la palabra de Dios a la iglesia. Ese es el don de profecía para nuestras épocas. Esa parte extra sobrenatural de interpretar, extra no es el todo del don de profecía, extra del don de profecía cesó en su momento. Lo que yo te estoy diciendo obviamente es una postura oficial de muchas iglesias. Hay argumentos para otras posturas que no es mérito del sermón del día de hoy. ¿Por qué quiero que tengas todo este contexto bien claro? Porque si esto es cierto, y estoy convencido que sí, y nuestra iglesia está convencida que sí, entonces el don de profecía sigue siendo para nosotros en ese sentido. ¿Cómo no? ¿Quién no quiere tener ese regalo de Dios para poder utilizar con la palabra del Señor de una manera tan precisa, tan eficiente, para poder llevar la mejor exhortación, el mejor ánimo, el amor más profundo que se puede sacar de las Escrituras para los jóvenes de nuestra iglesia, por ejemplo? ¿Quién no quiere ese don? Yo lo quiero. Espero que tú también. ¿Te imaginas? Nuestros pastores, todos nuestros pastores con esos dones, yo quiero creer que sí. Que utilizan la palabra del Señor de una manera tan poderosa, porque el Espíritu Santo trabaja a través de ellos para que justamente tú seas exhortado y animado. Ese es el don de profecía. Y Pablo dice, anhélalo, porque eso es mucho mejor que hablar en lenguas. Ahora, Pablo no está diciendo que hablar en lenguas es un regalito, no pasa nada si tienes eso bajito. No está diciendo eso Pablo, ¿ah? Pablo dice el don de lenguas, en ese contexto, el don de lenguas seguía vigente,
Es importante, es útil, es un regalo de Dios para el servicio de la iglesia. Pero es para Pedro nada más que hable en lenguas. Para edificación personal, o sea, a él nomás le llega y se acabó, a no ser que haya un intérprete que pueda interpretar lo que Pedro está diciendo. Pero lejos de eso no hay. En cambio, el don de profecía, dice, es para todos. Y esa es la razón por la cual un don es mayor que otro. Y es por esa razón que es mejor anhelar ciertos dones que otros. Vamos al versículo del 9 al 12, por favor. Un varón. Ahí está, Alexis, fuerte para todos. Así también vosotros, si por la lengua no diereis la palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Bien, nota interesante, ¿no? Cuando está hablando del don de lenguas, ¿qué palabra utiliza ahí para hacer una correcta práctica del don de lenguas? Hay diferentes idiomas, ¿ya? Y esa es otra de las cosas que quiero aclarar. Más allá de lo que ciertas iglesias o ciertas personas lamentablemente traten de forzar sobre el don de lenguas no es hablar cosas sin sentido o balbuceos o palabras que nadie puede entender. Ese no es el sentido de don de lenguas. Don de lenguas es hablar idiomas que no están aquí. Por ejemplo, si alguien acá hablara búlgaro, ¿podríamos entenderlo? No, Néstor, yo paso de español e inglés básico, me botaron del himno, ¿no? O sea, hasta ahí llego, Néstor. O si alguien comenzara acá a hablar, no sé, griego moderno, no koiné, no seas vivo, ¿quién entendería? Nadie. No, Lian tampoco, porque el griego koiné es una cosa y el griego moderno es otra cosa, no son iguales, son muy distintos. Sí. Si alguien acá hablara maorí, ¿quién entiende? Néstor, ¿qué es eso? En la iglesia había personas que tenían lenguas y podían hablar diferentes tipos de idiomas. Pedro habló en diferentes tipos de idiomas a la misma vez en su discurso. Cuando tú lees el libro de Hechos, capítulo 2, encuentras de que Pedro hace su gran inicio exhortativo evangelístico, el inicio de su campaña evangelística en la iglesia de Jerusalén. Y Pedro exhorta y le dice, varones galileos, y les comienza a predicar. Ese hombre al que ustedes mataron, él ha sido resucitado por el poder del Espíritu Santo y por el poder del Padre, y ahora demanda y exige que se arrepientan. Él es el cumplimiento de las profecías, y así. O sea, hace todo su discurso evangelístico. Un hombre a la misma vez, ¿cuántos idiomas puede hablar? Yo, ¿qué idioma estoy utilizando en este momento? Español. O castellano, más propiamente dicho. Muy bien, ¿no? Pero acá todos decimos español. Entonces, español. Muy bien. Entonces, estoy utilizando el español o el castellano de una manera más correcta, ¿no? Más apropiada. Así es. Si yo quisiera hablar en inglés, o hablo en inglés o hablo en español, solo tengo una lengua y solo tengo estos labios. No puedo utilizar más idiomas. Si yo quisiera que por aquí, digamos, en esta fila hubiese personas que hablan inglés, ¿qué necesitaría? Un intérprete. Pero ahí hay dos personas. No es que soy yo y ustedes me escuchan en español y tú me escuchas en inglés. Así no funciona. En el discurso de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, Pedro utiliza un idioma, imagino el suyo. Muy probablemente arameo, porque él era galileo. Él utiliza el idioma arameo. Pero hay algo característico en Hechos 2. Hay una observación que hacen diferentes hombres de diferentes regiones que tienen diferentes idiomas. ¿Y ellos qué dicen? ¿Cómo es posible que este hombre esté hablando y todos nosotros que tenemos diferentes lenguas lo entendemos?
Eso es sobrenatural. Porque Pedro solo podía estar hablando arameo al mismo tiempo. Y sin embargo, cuando él hace su discurso, había personas de diferentes lenguas. Había, imagínate, brasileños, había por aquí un español, había por aquí un ruso, había por aquí un turco y había por aquí alguien de Costa de Marfil. Y todos le entendían. Y no era que todos entendían el mismo idioma, sino que ante sus oídos ellos escuchaban a Pedro hablar en su idioma. Ese es el don de lenguas. Era algo sumamente sobrenatural. Y era algo, como bien dice Pablo, más propio de tu edificación, ¿no? Tú hablas y todo el mundo te dice, maravilloso. Pero ¿qué sucede? Que en las iglesias luego, al parecer, para bendición del Señor y para exhortación del Señor a su iglesia, habían hombres que hablaban o tenían este don de lenguas, pero nadie les entendía. Digamos que todos estamos acá y todos hablamos, no sé, griego, y venía Adriano y nos hablaba y no era griego. Era, no sé, pues, arameo, hebreo y por ahí turco antiguo. Entonces estábamos así. Y había necesario que se levanten intérpretes, era el don de interpretación. Y se levantaba y esta persona era la que hablaba y así todos de diferentes etnias y regiones podíamos entendernos, ¿sí? Principalmente eran hombres bendecidos por el Señor para estos motivos. Un poquito más de historia de los dones de la iglesia. Hay un muy buen libro de Justo L. González, ¿sí? Historia de la iglesia primitiva. Bueno, entonces eso pasaba, ¿ya? Ese es el contexto del don de lenguas. Y Pablo dice, eso está bien, eso es real, eso es bueno que la iglesia esté. Pero eso no es mejor que tener el don de profecía. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que el don de profecía sea mejor? Y está en el versículo 12 de manera más específica. No te acomodes, no te duermas. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido por el cual un don es mejor que otro? ¿Quién me lee el versículo 2? A ver, está emocionada, no le cortemos. Romy, por favor, fuerte. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Cuándo un don es mejor que otro entonces? Cuando edifica la iglesia. Pero todos los dones edifican a la iglesia, Néstor. Entonces, ¿cuál es el sentido más puro de lo que Pablo nos dice? Cuando procuras, No puede ser cuando procura, ¿no? Cuando ese don bendice más a la iglesia. Si todos los dones bendicen a la iglesia y sin embargo la exhortación es anhela dones que edifiquen a la iglesia, se sobreentiende que lo que está tratando de decir Pablo es que hay dones que edifican más a la iglesia que otros dones y por tanto esos dones tú tienes que anhelar más. Entonces, ¿cuál es el sentido de todas las bendiciones que Dios nos da? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor a través de su Espíritu Santo nos da dones y nos da talentos y nos da tiempo y nos da fuerza y nos da ánimo y nos da vida? ¿Cuál es el sentido de todo? Edificar la iglesia. Servir más, servir mejor, amar más. No es la vanagloria, no es tener mayores personas detrás de ti. Qué bien, cómo canta, cómo toca, cómo predica, cómo enseña, míralo, cómo carga la mesa, la silla, cómo limpia, cómo barre, cómo recibe a los hermanos, o cómo actúa. En nuestra iglesia hay tantos ministerios. No es tanto eso. Que puede ser que por ahí alguien te diga que bien lo haces y está muy bien. Por eso digo, por ejemplo, que si ven a nuestro pastor y sus palabras son de ánimo, que ustedes mismos le den palabras de ánimo, de regocijo, ¿no? O lo que hicieron conmigo hace un mes, creo, me regalaron un libro, tuvieron palabras muy bonitas, estuve ahí leyendo. No leí yo, mentiría, Ángela me los leyó. Muy lindo, hubo mensajes muy, muy bonitos. Eso es algo muy hermoso y está bien, pero ese no es el sentido, no es la razón al final de todas las cosas. Las cosas por las cuales el Señor te da dones, tiempo, fuerza, energía, es para que ames más, para que sirvas más. Ese es el contexto del capítulo 14. Pablo ya te habló sobre los dones y para qué sirven. Y Pablo ya te habló sobre el sentido de la vida cristiana y lo que lo sustenta, el cual es el amor, capítulo 13. Y ahora en el capítulo 14 te dice, y en tu vida cristiana tú tienes que anhelar lo mejor. Y lo mejor no es para hacerte famoso.
lo mejor es para servir más, para que puedas dar más. Ese es el sentido de la vida cristiana. Todos los que están aquí presentes, quiero creer que tienen dones, y si es que por ahí no sabes qué don tienes, o recién, no sé, imaginemos, Dios no lo quiera, pero no eres salvo, aún así tienes talentos, y es mi deseo que te puedas arrepentir, puedas ser salvo y puedas tener tus dones, y así sucesivamente. Todos los que están aquí tienen enormes bendiciones de Dios, sean dones o sean talentos, y los pueden poner a disposición de su prójimo y al servicio de la iglesia. Pero este mundo que sigue los pasos infernales, que está bajo las ataduras del diablo, te sigue haciendo creer la misma mentira de siempre, en donde al final el propósito de tu vida es un sentido hedonista, en donde solamente tú eres el exaltado, y te privas de las grandes cosas que el Señor tiene para tu vida, porque les crees las mentiras de este mundo. Veo tantos jóvenes o tantas señoritas, por ejemplo, expuestas a las tentaciones sexuales y a las frustraciones sexuales, porque no se pueden o no quieren casarse. ¿Por qué? Porque este mundo les dice que para poder casarse y tener un matrimonio exitoso y poder tener una relación estable, tienen que tener casa, departamento, carro, diploma, universidad terminada, licenciatura y así tantas cosas. Eso es mentira. Eso no es verdad. O que tu vida es un desperdicio si es que no tienes un título o una diploma que puedas colgar en la parte de atrás. Que lo que necesitas para poder vivir bien es tener una casa en las Casuarinas, en la Planicie, en La Punta, en Miraflores, en San Isidro. Eso no es cierto. Eso, y no estoy diciendo que no esté mal. Perdón, que esté mal. Yo soy profesional, invertí tiempo. Claro, quiero vivir en una mejor zona, quiero tener un mejor carro, quiero tener mejores cosas. Porque vivo aquí, de algo hay que vestirse. Yo también quiero ir y pasar la tarjeta y no preocuparme de que mañana más tarde no tenga para comer. Claro, ¿quién no quiere eso? Pero ese no es el sentido de la vida. Esa no es la razón, y eso no me puede privar de las grandes bendiciones espirituales. El matrimonio es una gran bendición espiritual y muchos de ustedes las postergan por cosas absolutamente banales, exponiéndose a tentaciones inimaginables y a frustraciones, atentados contra su sexualidad y sus propias hormonas. Y no debería ser. No debería ser. Y aún así estamos. Muchos de ustedes se frustran porque no tienen tiempo para venir a la iglesia o la reunión de jóvenes o los domingos, y sus argumentos siempre son los mismos. No tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que estudiar. ¿Para qué, joven? Si en 60 años serás comido por gusanos. Y mucho de tu dinero no lo vas a poder gozar. No, listo, pero son 60 años en los que tengo que vivir, no voy a vivir debajo del puente, ¿no? ¿Pero del Señor acaso no es la riqueza? ¿Del Señor acaso no vienen todas las cosas? ¿Qué te sirve esforzarte tanto y dedicar toda tu vida y todas tus fuerzas para obtener bienes que al final dependen de la mano del Señor, dártelos o no? No lo sé. Y me veo a mí mismo muchas veces, juventudes cansadas, con ojeras, dándolo todo por cosas en donde la polilla y el hollín hacen nido. Y no están acá. Y no quiero que vivan acá y se pongan carpas y mañana más tarde ver a Pedro debajo del arco viviendo. O sea, no estoy diciendo eso. Pero lo que digo es que el sentido de tu vida está aquí. Es amar, es dar, es servir. Que los domingos verdaderamente sea un día del Señor. Que los sábados verdaderamente vengas a aprender, vengas a dar a otros, a escuchar a otros, a servir a otros, a amar a otros, a aprender a tolerar al que no te cae mal, al que nunca se aprende a callar o al que nunca aprende a hablar. Y que lo ames a él. Y no te estés revolcando entre chismes y parodias
y palabras con dobles sentidos y golpes bajos o levantando falso testimonio contra tus hermanos. Porque anhelar lo mejor es amar. Y en este caso la profecía permitía servir más a la iglesia. ¿Qué anhelas tú? ¿Anhelas lo mejor? Porque si lo que anhelas es ser un excelente abogado, médico, ingeniero, no es lo mejor. No lo es. Si lo que anhelas simplemente es tener más dinero, casas, carros, yo qué sé, viajes, no es lo mejor. No es malo. Como el don de lenguas, no es malo, son bendiciones del Señor. Es mi deseo que acá todos conozcan Europa, esto ya conozco, bueno, que lo vuelvas a conocer más, que todos vayan a Estados Unidos y me traigan un Play 5, bendigan hermanos, ¿no? Que todos tengan carro, ¿no? Y que de acá a 20 años en nuestras reuniones todos vengan aquí en su Porsche muy bien, ¿no? Y Jessica, ¿no? Sí, bacán. ¿Y dónde vive? Todos tengamos nuestra residencial privada allá en San Isidro con nuestro bosque. O sea, extraordinario, es mi deseo, ¿cómo no? Y tener nuestra iglesia de diamantes. Amén. Yo feliz. Pero eso no es lo mejor. Porque si hay que sacrificar tiempo con el hermano, un abrazo, una exhortación, una fidelidad, un perdón, una llamada, si hay que sacrificar una salida evangelística, si hay que sacrificar unas horas de un domingo, o una amanecida, o una pijamada, las cosas más burdas que tú puedas sentir, pero si hay que sacrificarlo para tener eso, no lo vale, porque esto es lo mejor. Y ustedes y yo estamos a tiempo para eso. No hemos llegado a los 60 años y todavía no tenemos nietos y donde podamos decir, he invertido mal mi vida, se me ha ido las fuerzas de la juventud. Aún no, todos los que están aquí son fuertes y tienen tiempo. Quiero creer, ¿no? 60 más, no puede ser. Y consejo a los que recién inician los 20, para los que ya nos estamos acercando a los 30, créanme, el tiempo pasa rápido, no te das cuenta. De verdad, yo ayer tenía 5 horas para jugar Play. Te lo digo, de las cosas más sencillas. Y ayer estaba como niñito recién enfrentándome a Fabián. ¡Ya te voy a ganar! ¿No? Después de 2 años que vuelvo a tocar un mando. Y no me imagino a los que ya tienen más de 30. Como Pedro que decía, que verdad Pedro decía, no juego desde el Play 2. Para cosas tan burdas, ahí tú puedes ver cómo el tiempo pasa y pasa rápido. ¿Verdad? Yo ayer nada más le escribía un mensajito a Ángela, buenos días, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes? ¿No? Con su corazoncito, a ver si cae. Hoy estoy casado, ya cumplí 1 año. Mañana van a venir hijos y tendré menos tiempo del que tengo ahora. Y si no reordeno mi vida hoy, va a ser muy difícil mañana. La mayoría de ustedes aún tienen tiempo para reordenarse, para rearmar su carácter, rearmar sus prioridades y anhelar lo mejor. Para que cuando llegue entonces el momento, ustedes ya tengan una vida más estable, más afianzada en Cristo, más paciente, más amorosa, más bendecida a los demás. En este contexto, el que tenía el don de profecía podía bendecir a tantas personas. Y hoy en la actualidad yo estoy seguro que hay tantas personas que siguen teniendo el don de profecía que hacen enormes bendiciones a la iglesia de Dios. En ese sentido, sin el sentido sobrenatural de profetizar cosas futuras, sino de exhortar. Uno de esos hombres, por ejemplo, para ya ir terminando, creo yo que era R.C. Sproul. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado. Tenía la facilidad de explicar las cosas más complicadas que puedas creer de una manera tan sencilla. Hoy ya en la gloria del Señor. O Timothy Keller también, hoy ya en la gloria del Señor. O el maestro Stanley, hoy ya en la gloria del Señor también, viejito. También ya. Grandes hombres que tenían esas facilidades, que son de bendición para otros. Tú puedes ser esos hombres. Porque si el apóstol Pablo dice anhela, significa que puedes recibirlo. Él jamás te va a decir anhela algo que Dios no te puede dar.
Y el sentido detrás de todo esto, más allá del don de profecía, es anhela servir mejor, anhela dar más. Si tú estuvieras dispuesto a invertir tu tiempo, tu vida, tus esfuerzos, tus ganas, tus sueños para amar más, Dios lo va a hacer. Y serás un hombre que ame más. Hoy en nuestra misma iglesia hay tantas mujeres y varones, bueno, no diría tantas porque sería mentir, pero de lo que yo he escuchado ciertas mujeres y algunas ancianas, muy ancianas, y ciertos varones que pueden irse dignos de mucha gloria porque han sido de enormes bendiciones para diferentes generaciones de nuestra iglesia. No estoy diciendo que sean perfectos, cometieron sus pecados, tienen sus debilidades y tienen sus tropiezos, pero son de enorme bendición. ¿No anhelas llegar así a la vejez? Bendecir a otros. Hoy tengo la oportunidad de hablar ante ustedes, son más de 30. Imagínense que los 30 lo hagan, luego ustedes a otros 30. Imagínate lo que podría pasar con la ciudad de Lima, tan solo por determinados jóvenes que entendieron que había que reorganizar su vida para amar más, para dar más. Depende de nosotros. El apóstol Pablo dice, anhela lo mejor, puedes recibir lo mejor. Y si ya lo tienes, si has sido bendecido por el Señor, con tiempo, con fuerzas, con energía, y has comprendido que entonces el sentido máximo de tu vida es ser amoroso, como diría San Agustín, no esperes más. Hoy en nuestra iglesia y tantos otros que están a tu alrededor, hay tantos corazones rotos, hay tantas personas necesitadas, donde tú eres y puedes ser de bendición. Y que todo se haga de manera ordenada, como dice Pablo. No es de que, sí tengo el don, entonces mañana soy copastor, pastor 7, se me toca a mí. No, entonces, no. Que todo se haga de manera ordenada. El Señor ha puesto a su iglesia para establecer esos determinados órdenes. Y serás de bendición. Serás de bendición. Anhela lo mejor. Perdona. Ama. Sirve. Son los mensajes para nosotros. Vamos a orar. Con eso estaremos terminando. Bendito Señor, tú gobiernas todas las cosas. Padre nuestro, escucha nuestras plegarias. Queremos ser jóvenes para tu gloria, Señor. Padre, este mundo nos ha metido y nos ha lavado el cerebro y también nuestro corazón, haciéndonos creer que determinadas cosas que este mundo ofrece es el objetivo máximo de nuestra existencia, que son dignos de nuestra atención y donde debemos invertir nuestras fuerzas y nuestro tiempo y también nuestros recursos. Pero esas son mentiras que nos privan, Señor, de disfrutar de las grandes cosas que tú nos das. Ayúdanos a buscar lo mejor que está en ti, Señor. Que por unas monedas no sacrifiquemos el amor, el servicio. Ayúdanos, Señor. Queremos ser como Cristo, que no escatimó ser igual a Dios, sino que lo dio todo, dio su vida por nosotros. Ayúdanos a dar más, Señor. A amar más, a perdonar, a buscar el bien del otro, a poner nuestro tiempo a disposición del otro. Ayúdanos, Señor. Tu iglesia necesita jóvenes valientes, comprometidos con tu palabra, dispuestos a amar por encima del dolor. Ayúdanos, Señor. Queremos anhelar lo mejor. Queremos bendecir a otros. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos de todo corazón. Por los méritos de nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Amén, chicos. Bien, algunos anuncios importantes mientras Angelita recoge las ofrendas.